3、2、1，好嗯，Hello，大家好，我是马哥啊。我们今天有一个很有意思的题目。Tenemos a un invitado especial y además es el primer episodio de que esperemos que sea el primero de muchos en los cuales tendremos pláticas, tendremos retroalimentaciones, tendremos muchos puntos interesantes, los cuales podemos compartir con ustedes. Bienvenidos al canal de Macua. También presentarles a nuestro invitado, Fernando Renzi. Perdón, Fernando, no te voy a presentar yo, lo vas a hacer tú, lo vas a hacer con tus palabras. Una persona increíble, un gran amigo. Pues adelante. 大家好，马克好，那我很高兴你给我这个机会参加你的节目，参加你的这个中文专门对你的这个频道专门教中文的频道。那我叫李仁熙，我西班牙语名字是 Fernando。bueno, ya. Pues muchas gracias por, por esta chance de participar en tu proyecto. Pues sí, mi nombre es Fernando y en efecto estuvimos viviendo y conviviendo bastante de cerca ya en China. Estuvimos muy metidos, muy inmiscuidos en el círculo de las artes marciales, lo cual también nos llevó a tener un contacto bastante cercano con la cultura, Sí, tanto con estudiantes como con maestros, como gente de la vida cotidiana, y yo creo que eso, pues en lo personal, me sirvió muchísimo para pues, desempeñar mi vida cotidiana, incluso aquí en México, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias y pues a lo que sigue, aquí estamos. sí, pues como lo oyen, Renzi o Fernando, Renzi es un nombre original en chino mandarín. Tiene un nivel de chino excepcional. No es por presumirlo, pero ahora trabaja con una compañía china aquí en México. No sé si nos puedas contar un poquito de en qué estás, pero antes, Fernando, antes, explícanos cómo es que te surge la idea, te surge el deseo de aprender chino mandarín, pero sobre todo porque lo hiciste en China. Lo hicimos en China. O sea, fuimos roommates, estuvimos estudiando. Recuerdo que teníamos que levantarnos muy temprano o inclusive que no entendíamos nada a los chinos, pero nosotros, cosas así, y que incluso teníamos que pues enfrentarnos a la realidad nosotros solos. A veces porque los chinos no entienden inglés, son muy pocos los que entienden inglés. Entonces, pues sí, me gustaría abarcar ese tema como primera instancia, como primer capítulo, episodio, como queramos decirle, pues lógicamente dar a la audiencia, a todos los que nos están siguiendo en nuestro canal, que muchos de ustedes están aprendiendo chino. Entonces yo creemos, Fernando, Renzi y Hewo, que 我们可以帮助你 podemos ayudarles, podemos decirles sobre todo muchos errores que nosotros cometimos en el proceso de aprendizaje del chino mandarín, que tal vez no hay necesidad que ustedes también lo comenten. ¿No, Renzi? ¿Tú Claro. qué opinas? Sí, y contestando al primer punto, sí, yo incursioné en el estudio del chino mandarín, yo creo, por las artes marciales, principalmente, de que en un principio era lo que más me apasionaba. Al momento me he alejado un poco por la vida en general, o sea, ya ves que hay muchos cambios, ¿no? A los que hay que adaptarse, pero en su momento las artes Se van marciales eran. presentando prioridades, ¿no? Claro, y pues todo lo de la pandemia, etcétera, pues me orilló un poco a modificar un poco esa situación. Pero bueno, cada que se puede, pues ahí sigo, ¿no? Ahí seguimos buscando no abandonarnos tanto en ese sentido. Pero bueno, volviendo al tema, por eso es que yo llegué a China y gracias a mi maestro en ese entonces con el que yo estudiaba artes marciales, pues tuve mi primer contacto. En un principio, mi prioridad era más que nada el estudio del arte marcial, pero ya una vez, por azares del destino y llegando a Pekín y habiendo obtenido una beca del gobierno, fue que me di a la tarea de aprender chino. O sea, en un principio fue un poco más a fuerzas que de ganas, pero ya después
de poco a poco realizar y darme cuenta de la importancia que tiene el idioma, fue que llegué a, cambié un poco también mi disco, ¿no? Y le empecé a dar una prioridad, le empecé a dar mucha prioridad, al grado que llegué a enfocarme casi al 100% en tenerlo, en dominarlo, entre comillas, ¿no? Sí, Y claro, tú tienes un nivel de chino HSK Liu Qi, o sea, HSK 6. Muy pocas personas tienen ese nivel de chino, o inclusive hay personas que lo hablan extremadamente bien, pero no pueden certificarse. O sea, no agarran ese papelito que dice HSK 6. O sea, yo soy hablante del chino en el sexto nivel. Pocas así es. personas lo hacen. Sí, no es mucha la gente la que se avienta el reto Sí, de pasar el inclusive HSK. como dato, hay chinos que no pasan el HSK 6. El HSK6 sí tiene muchas peculiaridades, ¿eh? Y sí es muy truculento. Ya. Y es mucha estrategia a la hora de estudiar. Tienes que, de entrada, tienes que dominar de 5000 en adelante caracteres, ¿no? Entonces, muchas veces, por Exacto. más que quieras, está muy difícil, ¿no? Es mucha estrategia, es mucho truco y al final tienes que saberte mover en el examen como para tomar el tiempo a tu ventaja, tomar las cosas a tu ventaja, ¿no? Había secciones, ejercicios que tenía que brincarme, o sea, que Ujú. tenía que resolver al azar para poder hacer bien la siguiente sección, que era la que sí podía hacer, ¿no? O sea, es muy, es truculento, pero es posible. Pero Solamente, además, ajá, la ajá, preparación psicológica, ¿no? O sea, la sí, preparación psicológica de que sí lo vayas a pasar, de que no lo vayas a pasar, de que necesitas prepararte al menos un año bien, con dedicación, para poder estudiar disciplinadamente. Y otra cosa es que te expliquen. Me refiero a que te expliquen y la explicación ya es toda en chino. ajá. O sea, Las no hay forma de que te explicaciones, expliquen en tu lengua materna y ni siquiera en inglés. sí, no. Ya a esas alturas, de hecho, por más que yo estaba con compañeros chinos y por más que estábamos como metidos en el ámbito, en el círculo académico propio de una universidad, aún así teníamos muchas barreras, ¿eh? Y a veces yo sentía que por más que estaba inmiscuido en ese círculo, no podía ir más allá, o sea, me topaba con muchas barreras. Este, al grado en el que tuve que buscar un maestro, una maestra particular. O sea, a pesar de que yo estaba Estando en la estudiando, universidad. estaba en la universidad, tuve que Y nosotros buscarme, tomábamos clases de chino. Ajá. ajá, O y sea, de hecho las clases del nivel más alto no daban como para aventarte un HSK6. exacto, exacto. Sí, estaba muy limitado el conocimiento, yo creo. Además, no sé qué pienses de esta pregunta que te voy a hacer, o más bien compártenos. Ajá. Porque ser maestro de chino, un chino en China, es distinto a ser un maestro de chino chino en el extranjero, ¿no? O sea, recibes el conocimiento de una forma distinta. Nosotros vamos a China y nos van a enseñar como un método de aprendizaje para chinos, cuando nosotros no somos chinos, ¿no? Entonces, Ah, yo creo que esa forma se difiere. No creo que, por ejemplo, acá en Occidente, los maestros chinos, los nativos hablantes, en realidad, usen las mismas técnicas. Que yo creo que sí, bastantes, bastantes. ujú. Pero, ¿tú cómo viste ese punto? Ahora tú estás ya en una fase laboral, pero también estuviste en unos comienzos interactuando con maestros chinos, ¿no? Ujú. Pues em, yo, en términos de enseñanza, lo que es las materias, la universidad en sí, las clases concernientes a la universidad, a las materias que tenía que pasar, sí, definitivamente estaba bajo el régimen educativo totalmente chino. Ninguna consideración para los extranjeros, absolutamente nada, ¿no? Sí, Entonces, me acuerdo que el primer año fue como pasarlo de noche. Yo creo que si pasé el primer año fue no gracias a mi habilidad, sino a la misericordia de muchos profes que me vieron así como pobre.
que ni modo de reprobarlo, ¿no? O sea, sí fueron bastante. Y hubieron quienes no. Yo creo Sí, que hubiera sido muy exagerado que todos se hubieran puesto en ese papel, ¿no? Pero los poquitos que dijeron no a la chingada, vas a hacer te voy a tratar como todos los demás. Yo creo que gracias a ellos yo también tuve que darme un impulso muy fuerte a nivel de disciplina, como para aventarme así como al ruedo y, y estudiar como si fuera un chino, ¿no? Entonces yo creo que eso también me dio un gran avance porque recién pasado el HSK 4, que es ujú, el nivel mínimo que te piden ya para entrar a una licenciatura, sí, imagínate aventarte una clase de universidad. Con un HSK 4 apenas es como si fueras en la primaria, o sea, con trabajos sí, entender. Ajá. Entonces imagínate aventarte clases de universidad. Ahí, ese es un brinco, es como decirlo, es como una, te forzan de una manera demasiado fuerte, te ponen una presión súper dura. muy intensa, muy intensa. Ajá. Sí, es que yo también creo que a niveles que puede llegarte un trauma porque tú te crees así tan, ¿cómo se puede decir? Tan incapaz, ¿no? Sí, ¿No? Y además tu seguridad también se puede ir para abajo. es que eso me Tu pasó. autoestima se va para abajo porque no estás aprendiendo a la velocidad que los chinos están aprendiendo. En lo que ellos leen una página, nosotros qué cuánto nos podemos tardar. Una No, o hora, sea, no, una hora o una más. hora en leerla, pero ahora Ajá, entender los conceptos, ajá, esa es otra cosa. O sea, pues es como si fuera, no sé, una coladera, te ponen el conocimiento, pero todo se te va porque no lo captas. exacto. Sí, sí, sí. Y es que es así, o sea, muchas cosas era como aprendértelas, retenerlas para el examen y después olvidarla. Y como dices, o sea, si era frustración tras frustración. Oye, yo creo que Sí, más de una vez tú sí me viste bien tirado, así como que al caño sí, sí, por sí. tanta. Porque sí, o Llegué a sea, ver. te sientes menos, o sea, te sientes como. Es que como Tienes como un. una la G. Exacto, Por ser la porque G. Ajá. puede ser que Lachi, Feiú, puede ser que Peluda. Feiú. Ajá. Ajá, es que te sientes, como no tienes un referente. En nuestro caso creo que éramos básicamente los únicos extranjeros en nuestras clases, por lo menos yo en mi clase era el único extranjero, el único laguay, y entonces, si conmigo hubiera ido otro vato, pues como que entre los dos nos desahogamos o nos reímos de la situación, ¿no? No cargamos con tanta presión, o etcétera. Pero era el único, ¿no? Entonces así como que te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes como que aparte, porque aparte te tratan como un niño, así como que, ay, no entiende, pobrecito, a ver, Sí, no, así como explícale. si estuvieras tontito o algo. A ver, Y los pobre profes, niño. y los profes también, entonces, no sé, mira, Pero no es que hay, en no, realidad no, sí ajá, somos niños cuando estamos aprendiendo un idioma. Todo lo que es un niño, por ejemplo, en nuestro propio idioma nativo, ¿no? Los niños te ajá, dicen yo, querer, querer, agua, agua. Así estábamos hablando nosotros, pero en chino. ajá, 我你喝水你听不懂吗？你听不懂吗？ ajá, Sí, recuerdo cuando estaba en las clases y yo trataba de ponerme hasta el frente para, tan lo menos para que el maestro me viera a mí que estaba ahí, porque otros compañeros, sobre todo pues, los africanos, ellos se iban hasta atrás y entre ajá, menos los veían, para ellos era mejor para que no les preguntaran. Pero sí, exacto, yo te recuerdo también que tú te ibas hasta el frente, o sea que lo importante para nosotros era que el maestro nos identificara, ¿no? ajá, Pero sí, seguida, bueno, seguido, el maestro me preguntaba a mí, ¿ni tiene toma? ¿Ni tiene toma? Pues lo ujú, de tiene toma, pero en realidad no era que comprendiera todo. Pero sí decía, "Vos tiene toma". ajá. A veces yo tenía una situación rara con los profes en ese sentido. A veces sucedía que en un principio, punto que el chino ya daba como para una comunicación, digamos, básica,
fluida, pero básica, ¿no? Entonces, al profe en un principio le dabas una impresión como de que sabías, como de que, y aparte, uno se muestra entusiasta, ¿no? En un Sí, principio, cuando se presenta es así como que me llamo tal, vengo de México, soy aquel y bla, bla, bla. Y ya como que el profe te identifica y como que te ve entusiasta, te ve así como que aparte sabes chino, ¿no? Porque te presentaste súper bien. Entonces, como que hay veces donde se te acerca y te quiere hacer la plática y ya como que te aborda con materia, con cosas respecto a de la clase y ya como que te ajá, quiere ahondar y es súper padre, bueno, es súper chido, pero lo frustrante de ahí es que llega un punto donde no le puedes seguir el ritmo, ¿no? Entonces poco a poco como que esa expectativa que tenía de ti o eso como que se caía bien feo, de la nada ya decía, ah, ni sabe tanto, y veías como que ese cambio de actitud tan drástico, porque el chino es así, ¿eh? El sí, chino es como de que si ve que como, o sea, si ve que como que no te, como que ya no hubo esa química, de una su actitud cambia hacia ti y ya como que ni te pela, no sé. Entonces yo me enfrentaba a esa situación cada rato, entonces llegó un momento donde sí era bien frustrante de que así, ay, como que ya para qué me presento, como que ya para qué me hago el interesante o para qué tengo esas formalidades, si nada más le voy a crear una expectativa y como mi comunicación está tan limitada, en algún ujú, momento se va a romper ese canal y voy a romper, a quebrar todo su esquema que tiene de mí, ¿no? Eh, entonces, no sé, es frustrante, pero poco a poco lo tienes que aprender a manejar y desde un principio como que ser claro con los profes y profe, mi chino la verdad no está bueno, no es, ajá. es malo. Entonces, Pero bueno, es que en realidad hasta qué punto tu chino puede ser bueno o puede ser malo, ujú, porque es una pregunta o una expresión muy tricky, ¿no? Porque puedes estar de acuerdo con el maestro lo que dice o viceversa, no estar de acuerdo. O inclusive la cultura es una gran línea que nos divide muchísimo de lo que es la cultura china, la cultura occidental, bueno, la cultura mexicana y la cultura china están a cientos de kilómetros far away, 很远很远, ¿no? Entonces lo que ellos pueden pensar para nosotros puede estar mal, lo que para ellos, lo que supuestamente ellos están mal, nosotros decimos, está bien, ¿no? O sea, son ideas de pensamiento muy distintas. Cuando te metes mucho más a la cultura, te metes, o sea, porque un turista conoce conoce China meramente por arriba. Es como si fuera el merengue de un pastel nada más, ¿no? Pero mira, tú por ejemplo tuviste varios amigos chinos que te estuvieron invitando a sus provincias. ¿Cómo fue esa experiencia de estar con ellos? O sea, una cosa es estar en una ciudad cosmopolita como Pekín, Shanghai, Tianjin, y otra cosa es ir a los pueblos donde está la China verdadera. La China es a veces que vemos en las películas donde, o sea, te puedes comer cosas extrañas, así es de que no te sorprendes. ujú. Pues tener ese tipo de acercamientos como ya propios pues, de la vida cotidiana, o sea, salir con del círculo académico, te muestra otra cara del país, porque yo creo que, y era para mí bastante como gratificante tener esos contactos ya ajenos a la escuela, porque la escuela te engulle y también te harta, y a veces como que tú empiezas a englobar que todos los chinos son como tus profes o tus compañeros, y Sí, englobas pero además llegas también, o sea, no solamente que estás aprendiendo el idioma, estás aprendiendo la cultura, estás aprendiendo a socializar con gente que no es tuya, ¿no? Entonces tú tienes que moldearte o tienes que ser muy, muy flexible para que puedas entrar en ese tipo de círculos y que todavía los puedas disfrutar. Ajá. Y yo creo que ahí, pues ese vínculo, por ejemplo, el vínculo que tú tienes con tus compañeros o con las personas es lo que, por ejemplo, si te invitan a una provincia, ¿no? Te invitan a un pueblo. Sí, Esa persona con la que tú vas a ir, eh, debes de sentirte con la suficiente confianza de explicarle como de que, pues que no conoces,
de que temes incluso hasta cometer alguna especie de falta de respeto y ellos lo entienden, de modo que ellos de antemano ya sienten esa confianza de explicarte más o menos cómo va a ser cómo va a ser la dinámica. Incluso hasta te dicen, en mi caso, me decían, vamos por un regalo y tú se los das, ¿no? Porque es una formalidad, ¿no? Y se me hacía súper válido. Me acuerdo que una vez, yo estaba saliendo con alguien, tenía mi Sí, date, ¿no? Y me acuerdo que me iba a presentar con una 女朋友, tenía una una女朋友, 美女, tenía, tenía una main, y me acuerdo que me iba también a o presentar con tenías en dos su,美女. tenía, en ese entonces, no, una main. Ah, Y me una. acuerdo que esa vez me dijo, eh, esta vez tú paga la cuenta, no tanto, y me lo dijo así como no en plan como, no tanto porque no quiera pagar yo o porque los demás no tengan dinero, no, pero vas conmigo, entonces es como una forma, eso sería una formalidad y sería como un elemento bastante a tu favor en cuanto a tu imagen si tú pagas la cuenta hoy. Entonces te recomiendo que hoy pagues la cuenta. Si no tienes dinero, igual luego yo te presto, no sé, pero vamos, ese detalle, esa confianza que había a veces como con esa persona con las que te desenvolvías, te daban puntos clave que te ayudan en las relaciones, que a nivel laboral, ya cuando incursionas al mundo laboral, si lo aprendiste bien en su momento y lo aplicas, puf, Te o va a dar sea, buenos resultados. te ganas a Sí, la gente bastante bien. sí, Entonces, exactamente. salir del círculo académico como estudiante, salir del círculo, incursionar ya en la cultura día cotidiana, que incluso está mezclado un poco ya con cosas laborales, es yo creo la mejor manera de invertir tu tiempo mientras estás estudiando también. Meterte Sí, al... o sea, para el chino lo más importante, para mí, de mi percepción, son dos cosas. Para que estés en una sociedad china, es primero mienzi, o Exacto. sea, reputación. Y la Ajá, otra es guanxi, relaciones, inclusive más que exacto, el dinero. exacto. Más que el dinero, más que la preparación académica que tengas. Porque siempre dices, oh, 好厉害, 他是老板, ah, 特别厉害, 他的儿子特别厉害. O sea, todos tratan si hablan de sus hijos, todos tratan de que sus hijos sean mejores, les dan muchísima educación, pero yo creo que tiene que ver mucho eso. Mi hijo va a la mejor universidad, mi hijo es el jefe de no sé qué, porque les interesa que tener muy buena ambiente. Y no digo que en los demás países no interese, pero en China es algo así como que muy, muy pronunciado, muy sagrado. Claro, es que es una sociedad que precisamente se basa en en las relaciones, se basa en relaciones y se basa mucho en impresiones. Exacto. Entonces, una persona, por ejemplo, una persona que casi no tiene dinero, con tal de establecer una relación, es capaz de invertir sus ahorros en una cena, por ejemplo, Sí, sí, es sí, capaz sí. de gastarse todo en un regalo, pero porque el chino es inteligente, sabe que eso va a ser una inversión, o sea, no es como O que sea, no vamos, nada más es porque le gusta gastar dinero. No, exactamente. Está formando una buena, bueno, entre comillas, una buena ambiente. Oye, una pregunta ya hablando también de los chinos y que lo importante que son los ujú, chinos. Bueno, Fernando, y comentando lo que es la la reputación, que es muy vital y esencial para los chinos, en realidad, para la sociedad china. ¿Tú crees que en algún punto los chinos son superficiales? em, yo creo que sí, eso de lo de la superficialidad, yo creo que es un tanto relativo, pero a nivel general yo creo que sí, ¿eh? Porque al ser una sociedad basada en impresiones, yo creo que queda muy a consideración, queda el tema de cómo te expones, de la imagen que das, de cómo te vendes, ¿no? Ya, Entonces es una sociedad que compra mucho la imagen. sí, 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 sí. Entonces, en cuanto a eso de las impresiones,
en cuanto al mienzi significa como face, así como Sí, tu la cara, reputación, tu ¿no? cara. Ajá. Exacto. Entonces, cuando hay mucho, siempre dices, sí, que tai comienza, o que ni comienza, 对，ni pongo que comienza. Es así como que, 面子是 eh, 是最重要，是 ah, 重要。ajá. Yo creo que Y- también en ese, y no significa que sea bueno o mal, porque todas las sociedades tenemos, personalmente todos somos superficiales, ¿no? Pero sí se pronuncia un poco más, inclusive cuando tú puedes ver tu Wishing, ¿no? ujú, Tu Wishing, WeChat, y entonces ves los ajá. momentos de tus amigos. O sea, y si ves que, por ejemplo, esta noche compré un pinguo, 最新的 pinguo, ¿no? Ujú, O inclusive ropa cara, ajá. O las pero bolsas, que la Louis las Vuitton, bolsas, los que la... viajes que hacen, ahorita, ¿cómo estarán? En realidad hace tiempo que no me meto al Wisin y, Ujú, y ya no veo tanto los momentos de los amigos, pero sí cuando yo recuerdo que pues diario lo hagas como Instagram aquí en Occidente o Facebook, pero comparativamente sí existe un poco más de miens o tratar de dar buena impresión en el lado de los chinos. Yo creo que sí. ajá. Yo creo que sí, exacto. Yo creo que más como puesto que es una sociedad muy pragmática, como que basada en resultados, como que basada en lo que es útil, en lo que es utilizable. Al momento de entablar relaciones, yo creo que dan lo mejor de sí como para mostrarse competentes en Ya, todos los sentidos, de modo que sean, sea un punto, todo lo que tiene que ver con la imagen, con los comportamientos, con las formalidades, determina, yo creo, el trato futuro y la apertura a nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, es justificado, creo yo, en la sociedad china. completamente de Eh, acuerdo porque imagínate 1.4 billones de chinos compitiendo entre ellos. exacto. O claramente que quieren vender y en este caso están vendiendo su imagen. Están vendiendo su imagen para que pues puedan tener más oportunidades, para que puedan tener un mejor trabajo, pues para que Y digan eso, que, ajá, y eso yo creo en primera instancia, ¿no? En el ámbito más fundamental, pero ya después poco a poco ya se vuelve como vicioso, ¿no? Yo creo que ya llega un momento donde, por ejemplo, entre enfermizo. chicas, si yo lo veo entre chicas, ¿no? Sí, sí, Por pero, ejemplo, ajá, ajá, yo lo veo así, por ejemplo, en compañeritas del trabajo y me di cuenta más aquí en México que estuve más como más relacionado, más a nivel más íntimo, como que ese comportamiento resaltaba de sobremanera, puesto que solamente era un grupito de chicas que tú las veías como compitiendo entre sí, a pesar de que eran amiguitas y salían de aquí a allá, pero era siempre como que a ver quién trae la mejor bolsa, o quién va a los mejores lugares, quién manda las mejores fotos. O sea, ya pon tú que ya trasciende un poquito esa parte de como que dar la primera impresión, sino que ya empieza como que ahí el pique, ¿no? Como de que a ver quién tiene lo mejor. Y yo creo que eso es un reflejo de cómo funciona la sociedad china, ¿no? Que también es un reflejo de un boom económico, ¿no? Como de que son consumistas al por mayor, ¿no? Entonces, un sinfín sí, de elementos. en realidad, estadísticamente, aplicaciones de belleza, simplemente velo por ese lado, Mm, ¿no? O sea, una aplicación de, inclusive de cualquier sea aplicación que sea, para poder, pues, embellecerte las fotos, pues hay demasiadas aplicaciones que puedes instalar en tu celular para que te veas más bonita. O sea, ponle belleza, pon los reguladores que tienen, pon la cara más delgada. filtros. Ajá. Ajá. Esa parte por la parte de belleza, ¿no? Dar tu reputación. Pero, por ejemplo, otra cosa a mí también que me tocó ver bastante, entre ellos se comentaban el precio de las cosas. O, por ejemplo, daban un regalo a alguien y lo primero que decía, 这个很贵啊，这个很，我送给你，这个很贵，特别贵啊。Pero en México, por ejemplo, no hacemos eso. No, sería como de mala educación decir, mira, te voy a dar un regalo y es muy caro, muy caro. Ujú. Inclusive nosotros quitamos el precio de los regalos para que no se vean. Ajá.
Sí, eso son como ese tipo de particularidades culturales, ¿no? Como esos detallitos, así como Sí, de que te resaltan, este está muy bueno, este lo traje, de hecho, este lo traje de ajá, Venecia, ¿eh? Es un té bien, o no, cualquier cosa, ¿no? Por sí, decirlo así, sí, pero, sí. pero ellos no se Pero limitan tienden a la a hora de presumir, ajá. cuando te dan un Que, regalo. sí, sí, sí. Bueno, y cambiando de tema, hablando ya, regresando a lo que es el aprendizaje, el idioma, dime Ujú. tú, ¿qué cambiarías? ¿Qué podrías cambiar para poder, si en este momento comienzas a aprender chino desde cero? ¿Qué es lo que quitarías o qué es lo que agregarías para cortar ese camino del aprendizaje? Ujú. Para cortar el camino del aprendizaje. em, Mira, yo en un principio cuando empecé a estudiar chino, eh, yo iba a un ritmo como muy regular. Mis primeros meses de aprendizaje eran como de que pues hago mi tarea, cumplo con lo que me piden en la clase y no hago ni más ni menos, simplemente voy al ritmo de la clase. Ya. Llegando el mes 3, no hablaba nada, no Ujú. hablaba nada. Y, y pon tú que sabía lo del libro, sabía lo que íbamos haciendo en la clase. Pero, por 今天 ejemplo, 的天气怎么样？ajá, ¿Cómo está el clima? No vas a ir diario a practicar la frase, ¿cómo? Chin chin, chin zo, chin he cha. Aún recuerdo esa lección. Chinzo y todo eso, ¿no? Y Malí, Shua, y así como de Malí, y las Ali conversaciones, ¿no? ya. Ujú. Ajá, y de que todas esas cosillas, ¿no? Claro. Ni chu nali, wo chu lin lin hao, fan xian, y así, ¿no? Entonces, pues no diario vas a estar practicando así como que hay veces donde tú ya la coreana que en ese entonces con la que me juntaba mucho y que de repente salíamos y veía cómo hablaba y veía que todo el tiempo ahí estudiando y todo eso, me di cuenta de que yo estaba cometiendo un error. Y no tanto que estaba cometiendo un error en términos de que replanteé mi postura frente al chino. Es decir, en un principio pues yo decía, pues basta con que vaya a las clases y haga la tarea y con eso aprendo, ¿no? Y yo creo que muchos aquí en México que van, por ejemplo, a los institutos Confucio o que toman sus clases en cualquier escuela de idioma, si siguen ese ritmo, tú sabes cuándo de verdad van a aprender y van a de verdad desempeñarse bien en una conversación en chino mandarín con un chino Ya. nativo, Sí. quién sabe cuándo, tal vez en 10 años o nunca. ¿Por qué? Porque no Sí, hay que puedes, dedicarse. Hay que dedicarse. el chino es un idioma que no entra tan fácil, de entrada porque nuestro idioma no tiene una relación concreta con ese idioma, no es como el inglés o lenguas occidentales. Tienes que forzarte mucho a hacer que te entre, o sea, tienes que moldear tu cabeza y moldear como que toda tu estructura ideológica a un nuevo paradigma cultural, porque abordar el chino es una ventana a la cultura china en sí. Ya. Entonces, tienes que fíjate que mis primeros meses de estudio de chino yo no estaba tan receptivo, hasta que me cayó el 20 así como de que no, es que esto ¿Qué nunca estoy me va a entrar. haciendo? Ajá. Saita Ajá. Nunca me iba a entrar así. Entonces, el punto es eh, forzarte mucho y obsesionarte un poco, incluso, o sea, sí obsesionarte a nivel sano, ¿verdad? O sea, eso, Sí. a no perder el tiempo, ir más allá. Si la clase, o sea, dominar lo de la clase y adelantarte y poner eso en práctica y fomentarte esa curiosidad y generar en tu mente así como conversaciones. ¿Qué pasa si me expongo a una situación donde tengo que hablar de tal cosa? Y como que en tu mente generas esa construcción y ves que no tienes el vocabulario, pues abordas el vocabulario, de modo que cuando te enfrentes a tal o cual cosa, situación, tú ya tengas ahí un respaldo. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste un escenario previamente. O sea, es buscar tu propia estrategia, pero no quedarte con lo que estás aprendiendo si es que estás tomando una clase. O sea, siempre buscar exponerte a la práctica. Oye, pero además está ese camino pragmático, ¿no? O sea, ¿cómo haces para aprender de la cultura? Porque al final vas a estar con los chinos. ¿Cómo haces para estar estudiando todos los días de una forma completa, pero a la misma vez
tienes que aplicar tus conocimientos no solamente en el salón, sino irte con la gente. Incluso tienes que irte con maestros a beber, porque por ahí dicen que cuando te echas unos traguitos de paello, el idioma se te hace más fácil. O sea, y ya estás aprendiendo chino, ya estás hablando chino, ¿no? Pero entonces es como yo creo que una balanza, ¿no? Pero sí es difícil, por ejemplo, tratar de poner todo ese conocimiento en poco tiempo como para ya ir a pues aplicarlo para salirte del salón, para salirte de tu habitación, para que ya estés hablando con ellos. Ajá. Tienes que, y yo creo que te pasa, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Como que en la medida en la que encontramos un vínculo que va más allá, ¿cómo decirlo? Tienes que encontrarle un gusto a la cultura. Tienes que Exacto. sentir como que esa Eso es clave, yo atracción, creo. sentir esa atracción por la cultura en sí misma, que no te pese sentarte a estudiar, o sea, que se haga ya algo como muy natural. Y claro, va a haber días donde no quieras estudiar, pero yo creo que ahí es donde entra la disciplina. La disciplina entra, disciplina es clave. Y a lo que yo entiendo, la disciplina es como hacer las cosas cuando no las quieres hacer. Entonces, Pero yo creo que también, aparte de la disciplina, es bajarle al ego. mm, Me refiero ajá, al ego porque como pues tú eres extranjero, estás con los chinos y la forma más idónea de comenzar a practicar tu chino, a hablarlo, son con las fuyan, con ajá, personas que no tienen un grado alto académico, ¿no? Con ellas y socializar con ellos, con los shifu, con las personas pues que tienes al alcance, porque imagínate, o sea, ponerte a discutir con un maestro, claramente no puedes hacer eso. ujú, No, una persona que tenga un nivel intelectual en su propio idioma bastante alto, pues va a ser difícil que puedas aprender de él en ese momento. Entonces, pues ajá, debes de bajarte un poquito y de estar con gente que a lo mejor, no sé, puedes aprender demasiado de ellos y sobre todo de la cultura. Es lo que yo hacía más o menos. Siempre trataba de hacer los amigos, ¿no? Al ujú. conserje, al shushu, aunque no nos dejara meter al dormitorio, aunque nos peleábamos con él. El shusho era un caso especial. Ajá, bastante especial. Sí, una vez nos tocó ahí pelear con ellos, pero malamente, Sí, porque a sí se ponía golpes. violento, Sí, se ponía se ponía bien violento. pero bueno, ya tienes una Desconectado. situación donde puedes emplear las malas palabras que tus amigos te enseñaban, Eh, ¿no? sí, y yo creo que sí es clave, o sea, inmiscuirte en la sociedad como si fueras uno más, pues, y pues con las Fuyen, con todo, o sea, con el de la tienda. Siempre, o sea, cuando vas con la disposición de practicar el idioma, las ocasiones de practicar sobran, ¿eh? O sea, y Sí, más, si tú estás en China, siempre va a haber tarde o temprano dónde aplicarlo. Y yo pienso que eso de bajarle al ego también, más que nada, plantearte que estás en otro país, ¿no? Y no ser como los laguais, como los estos laguais así que llevan años, ¿no? Años y sí, sí, años sí. y no, Y y no rechazan a aprenden los nada. chinos. Ajá. Ajá, y como que no, yo solo, como que los, solo salen con laguais y Sí, o sea, no, entonces, ¿qué haces en China? y aparte se ¿No? quejan, ¿no? Se quejan de todo lo chino. Sí, o sea, a mí o sea, eran personas así que no. Por eso yo trataba de, pues, inclusive a ti te vi desde el inicio que estuvimos en China. Nos juntábamos muy poco entre tú y yo, pero siempre nos veíamos con chinos, ¿no? Siempre íbamos con chinos, tú ibas con chinos, yo iba con chinos. Entonces yo creo que fue una buena forma también de que nuestro chino timbula, tuviera un buen progreso. Ajá. Sí, pues siempre, como que siempre buscamos tarde o temprano así esa inclusión, ¿no? Y yo creo que Ese eso es tipo de clave. aventura también, Sí, sí, porque no es fácil, porque también hay chinos que no te reciben bien, chinos claro. que sientes así como que, a ver, esta es la guay, como que, ¿por qué tendríamos que darle la cultura a este tipo de persona, no?
Sí, sí, sí hay casos y sí hay como muchos chinos muy cerrados. Yo también me llegué a topar así y en cuanto uno nota luego, luego así como que ese rechazo, como que luego, luego se siente, ¿no? Y como que de ahí pintar tu raya y decir qué hago ahí, ¿no? Pero Sí, usualmente yo creo que sí fomentar vínculos con personas con nivel de apertura, ¿no? Y sí puedes completamente de hacer, acuerdo. y puedes Ujú. hacer muy buenas amistades. O sea, yo creo romper poco a poco romper la barrera del idioma y generar como un vínculo un tanto, por decirlo así, afectivo. Yo creo que es lo más valioso que te puede dejar el idioma, ¿eh? Es como lo más, ¿cómo se dice? Este, Retribuirle. Ajá, ajá, lo que te da mejor sensación al final de cuentas, más satisfactorio, es que, o sea, a partir de tu propio esfuerzo en entender ya tanto la cultura como el idioma, crear relaciones más allá de lo superfluo, pues, así, relaciones como más fraternas, ¿no? Ya, Donde ya se siente más esa confianza, donde ya se siente más esa comodidad. claro. Es muy difícil, o sea, y la verdad no lo vas a hacer con todos, pero con uno o dos amiguitos Pues yo creo que, bueno, estamos hablando de otra cultura, pero en sí nos pasa con nuestra misma gente, ¿no? exacto. Entonces, ¿por qué no sacrificar esa parte de comodidad y hacerlo claramente que no todo importa el conocimiento, sino más bien el poder construir relaciones con gente que no son iguales que tú, Ajá, ¿no? exacto. Bueno, Entonces, Fernando, ujú, ajá, dime. no, pues nada, nada, no, ¿No? pues así Pues yo me, creo que llegamos al final de este primer episodio. Pues claramente estas pláticas, este conversatorio es para poder generar un punto de discusión y dar información pues a todos los que nos están siguiendo en el canal y que puedan tomar información con mucho valor, ¿no? Ya si se planean ir a China, si están planeando trabajar con empresas chinas o inclusive están aprendiendo nada más chino mandarín. y bueno, ahorita que tocas ese tema, de todo lo que comentamos, puesto que tocamos como una tras otra vez eso de que, entre chinos, platicar con los chinos, etcétera, nosotros lo abordamos desde el punto de vista de que estábamos en China, pero entiendo que en tu audiencia, incluso en la mía, nadie está en China. ¿no? Claro. Y Ujú. eso no significa que el ritmo de aprendizaje tiene que ser forzosamente más lento al de nosotros. No. Siempre, Ujú. si quieres aprender, hay formas de aprender y no necesariamente tienes que estar como que metido o sea, más bien irte a China como tal, ¿no? Ahorita yo creo que en pleno siglo XXI, a estas alturas, ya tenemos como muchos mecanismos, muchas herramientas. Hay un sinfín de aplicaciones, hay un montón de maneras de relacionarnos con la gente, ¿no? Ya. Entonces, y al final el consejo, y ya retomándolo a nivel muy puntual de qué no haría o qué sí haría, qué hubiera cambiado, en realidad no hubiera cambiado mucho, tal vez en un principio, La cuestión este, de la disciplina. la disciplina y hacer más, ir un paso más adelante. Ya, ya. Ajá, eso más que nada. Perfecto, perfecto. Adelántate. Ujú, Consejo muy valioso. Y yo creo que eso aplica para no solamente el chino, para muchas cosas, para todo lo que está alrededor, ¿no? es correcto. Así mero. Excelente, Fernando. Pues dinos tus redes sociales, dónde podemos seguirte. Nos dices que también pueden aprender chino contigo de una forma dinámica, sin costo, haciendo streaming. Creo que lo haces a diario. Intento hacerlo casi diario, más bien diario, en Twitch. Es una plataforma de directos exclusivamente. Ujú. Entonces, Twitch, y mi nombre es Fergogo 1. Fergogo Y, 1. Ok. ajá. Ajá. Entonces, pues quien quiera ver los directos, lo hago como de manera más relax, así como Sí. modo plática, y pues también pues sí abordamos temas ahorita como muy básicos del chino mandarín desde el principio, y ahorita como mi dinámica es como abordar los HCKs, Ya. resolver HCKs de nada más para Ejercicios. que la Ajá. gente vea cómo es un HCK, y y ya nada más. También volví a activar mi canal de YouTube, que igual es Fer, espacio Gogo. Y ya Ajá. estoy como igual subiendo material de chino, ¿no? Entonces, pues nada más.
ahí andamos y pues quien quiera darse una vuelta, bienvenido. Y pues igual aquí, si después podemos seguir colaborando, algo, una clase de juntos. Yo creo que sí, Este, yo creo que sí. Seguramente vamos a poder abordar una buena lección, pero además hay muchos temas. Tenemos un sinfín de temas que platicar, no solamente del aprendizaje del chino, sino la cultura china, las novias chinas, por ejemplo, es otra cosa, las relaciones claro, amorosas chinas, este, claro, el crecimiento económico, el crecimiento laboral, o sea, son un sinfín de temas que podemos estar compartiendo con nuestra audiencia, ¿no? ¿No crees, Fernando? claro, claro，是不sí，是认识？没错，没错，没错，我觉得好，这些都可以，这些我们都可以谈到，都可以讨论一下。可以考虑。好的，好的，那看先跟你见面吧。我也感谢你邀请你的这个节目，然后敬大家都努力学习，然后有什么问题随时问我们，随时问马哥，嗯，然后就没有了，感谢好的，感谢，那大家我们下次再见好吗？好，我下次们结束了，拜拜，再见再见。再见再见，拜拜，ya le doy acá salir。Ya, ya está. Gracias.